Bueno, vamos a hablar de información internacional. Los candidatos presidenciales en Francia, el actual mandatario Nicolas Sarkozy y el socialista François Hollande, protagonizaron un largo y vibrante debate de cara a la segunda vuelta de las presidenciales fijadas para este domingo. Según los analistas, es muy difícil que Sarkozy logre revertir lo que hasta ahora dicen las encuestas que vaticinan un triunfo de Hollande que obtendría entre 6 y 10 puntos. Queremos profundizar de este tema. Nos acompaña Claudio Fuentes, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Diego Portales, además de gran tuitero. Gracias. ¿Cómo ha estado, Claudio? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Está entretenido el tema de Francia. Veía el debate durante la jornada, un debate muy diferente a los de Chile. ¿Cómo has visto tú esta ya segunda vuelta, el balotaje, como le llaman? Bueno, estuvo entretenido en la primera vuelta por esta sorpresiva irrupción de la derecha más dura, más conservadora, Le Pen, nacionalista, de Le Pen. Y en esta segunda vuelta creo que emergió un Hollande que es un candidato de bajo perfil, del Partido Socialista más clásico, un personaje bastante de poca personalidad en realidad. Que surge a raíz de lo que pasó con Dominique Strauss-Kahn también, que era el candidato. Además, claro, entonces era un candidato de segunda línea que se posicionó dentro del partido y que de forma interesante ha ido cobrando una cierta estatura. Creo que en el debate, vamos a conversar un poco después, en el debate mostró una capacidad de enfrentar a Sarkozy que es muy bueno en el tête-à-tête, en el cara a cara. Y sin embargo yo creo que lo acorraló, lo logró acorralar. Sarkozy estuvo un poco más agresivo de lo que él mismo quisiera. Creo que fue muy interesante porque mostró un Hollande mucho más pragmático, claro, enfrentando a Sarkozy, colocando puntos que la sociedad francesa está esperando, el tema de la desigualdad, trabajo, empleo. Interesante etcétera, eso. Me gustaría también que hiciéramos un análisis del perfil de los candidatos. Y lo más importante, Claudio, es saber, lo que más me han consultado por Twitter, es cómo afectaría la elección de uno u otro candidato a Chile, a los chilenos. Veamos la nota que preparamos sobre este debate que mencionaba Claudio Fuentes y luego seguimos con sus preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. Era la última opción que tenía Nicolas Sarkozy para subir en las encuestas, que lo dejan entre 6 y 10 puntos por debajo del candidato socialista François Hollande de cara al balotaje presidencial de este domingo, por lo que el mandatario se puso a trabajar en él, pospuso el Consejo de Ministros que habitualmente encabeza los miércoles y preparó con calma el debate, enfrentamiento de ideas televisado, que estuvo estructurado en 4 bloques: economía, sociedad, instituciones y política exterior. Desafío mayor para Sarkozy si se piensa que desde 1974 ningún debate ha logrado revertir los resultados pronosticados por las encuestas. Es por eso que el mandatario salió al paso de las críticas desde un comienzo y defendió su gestión en medio de la crisis que envuelve al viejo continente. El presidente de la República es alguien que no tiene derecho a decir qué quiso hacer y no pudo. Debe asumir sus responsabilidades. No es una función normal, y menos en la situación en la que estamos ahora. De acuerdo al último sondeo del Instituto Ipsos, Hollande ganaría la segunda vuelta con un 53% de los votos, mientras que Sarkozy se quedaría con el 46%. Según los analistas, el debate tuvo matices porque si bien al principio Sarkozy logró desestabilizar a Hollande, sobre todo cuando se tocaron temas referentes a la economía, a medida que transcurrió el enfrentamiento de ideas, el socialista logró salir airoso y cometió menos errores que el actual mandatario. Un momento tenso que Hollande sortió de buena forma se dio cuando Sarkozy le enrostró el venir de un partido que iba a escoger como candidato al expresidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, acusado de abusos sexuales, lo que el líder socialista respondió que no se involucra en la vida privada de quienes trabajan con él. Que los franceses no tengan miedo, no va a haber invasiones de extranjeros, no voy a utilizar las comparaciones con España, activaré la economía, no quiero llevar miedo a los franceses. Mensajes de ambos candidatos, cada uno en su línea, coqueteó con el 17,1% obtenido por la ultraderechista Marine Le Pen y buscaron hacerlo discutiendo materias de migración. Hollande acusó a Sarkozy de islamofobia luego que éste catalogara la inmigración ilegal como islamista, a lo que el mandatario respondió minutos después, llamándole calumniador. Al
agregando de paso que el gobierno socialista de España es el gran causante de la grave crisis que sufre ese país. En respuesta, Hollande recordó que la situación dejada en Italia por el conservador ex premier Silvio Berlusconi no era mucho mejor. Bueno, ahí está la nota entonces con este debate bastante entretenido, bastante interesante. Vamos a conversar de eso, pero lo primero, Claudio, me gustaría que nos pudieras ilustrar con un perfil de ambos candidatos. Tú ya das algunas luces de François Hollande, Nicolás Sarkozy, un hombre de derecha, conservador. Pongamos un cara a cara acá. Bueno, Sarkozy, bueno, viene obviamente de la derecha. Creo que al principio de su gobierno intentó cautivar y cautivó el voto de centro, que es el voto indeciso, que es clave en el caso francés, con una política bastante moderada, pero claramente en los últimos años, con la crisis económica del 2009, ahora en una crisis que está viviendo Europa en general, se ha movido hacia la derecha, propiamente a políticas más de derecha, y eso creo que lo ha complicado. Además que lo han complicado otras situaciones propio de su gobierno, que él ha perdido mucha credibilidad frente al pueblo francés. Claro, de hecho durante el debate Sarkozy citaba muchas veces el caso español, el socialismo español que había dejado a España como está ahora, dice. Obviamente, claro, yo creo que él está jugando la carta de ser la continuidad de los errores que ha cometido el socialismo, y yo creo que en el debate se trató de mostrar, intentando buscar los puntos débiles de Hollande. Primero, un personaje que tiene poca experiencia, eso es lo que Sarkozy le remarcaba: usted no tiene experiencia de gobierno. De hecho, en un minuto Hollande le dice hay una deuda de 600 millones, 1.000 millones de euros, y Sarkozy le dice: ve, usted no sabe, son 500 Pero era lo que le decía Hillary Clinton a Obama, ¿te acuerdas también? Que no había experiencia en... Exactamente, entonces jugó la carta de la no experiencia, porque Hollande es un actor político más secundario, viene del Partido Socialista, obviamente, con políticas, con un énfasis en su programa y en su discurso hacia aumento de impuestos, hacia los ricos, hacia favorecer a la clase trabajadora, recuperar el voto de los sectores trabajadores obreros que se estaban yendo hacia el centro y hacia la derecha, y por lo tanto vemos un debate y una elección francesa muy polarizada, muy confrontada, y de hecho el debate lo demuestra, en donde se acusan de mentirosos ambos candidatos, se descalifican muy fuertemente, pero lo interesante fue que Hollande mostró una personalidad que no se le había visto antes, en términos de que fue capaz de enrostrarle a Sarkozy y devolverle muy astutamente algunos temas. Tú hablas de este cruce de palabras que hubo en este debate, de eso trata de hecho la pregunta, una de las que nos han llegado a través de Twitter. Un tocayo mío, Cristian Hidalgo, dice: mira, en Chile se debiera realizar un debate presidencial así de confrontacional y en directo como se ha realizado en Francia. Un debate muy sabroso, donde nosotros hemos visto, de hecho el debate anterior lo organizó Televisión Nacional, donde los formatos históricamente en nuestro país no son y no permiten confrontación directa. De hecho, ¿te acuerdas tú cuando el senador Frey increpa al actual presidente Piñera? Hubo toda una polémica, ya que no se podían ni hablar. Así es. Claro, en Chile estamos acostumbrados a debates en donde el periodista le pregunta directamente al candidato o candidata y devuelve la pregunta, y es un tete-a-tete con el periodista. En general acá los héroes son los periodistas o las periodistas que preguntan preguntas más inquisitivas, que colocan en jaque al candidato o a la candidata. En este caso fue interesante primero el formato. El formato es un frente a frente, o sea, yo estoy enfrentándote. Veámoslo a toda pantalla para que puedan también los televidentes ver, quienes no pudieron ver este debate, cómo fue mientras explica. Claro, había un reloj también, ahí está con, exacto, con le dan los tiempos, segundo, se enfrentan los dos cara a cara, cosa que en Chile eso nunca ha pasado. Yo creo entre los debates siempre son frente a la cámara, no cara a cara. Y eso le da mucho más dinamismo. Y en tercer lugar, los periodistas hacen preguntas, pero dejan que
uno y otro responda, que se respondan entre sí, lo que permite además mucha fluidez en los debates. Entonces, sí, a mí me llama mucho la atención en los debates en Chile cuando dicen candidato tiene 30 segundos para explicar su proyecto en educación. Bueno, son cosas que esperemos que se vayan Ahora, el mejorando. El problema de eso es la polarización. O sea, acá si tú, y es lo que pasó con Sarkozy y la candidata Royal en el 2007. Ella llegó al debate muy desmejorada y muy nerviosa. Y Sarkozy tuvo que medirse en el debate porque podía ser considerado muy agresivo. En el debate de actual, Hollande se la jugó por criticar mucho más a Sarkozy y acorralarlo. Y eso yo creo que genera un interesante contexto para los últimos 3 días. Hay debates que han decidido elecciones. Hay un caso norteamericano donde Kennedy se aprovecha también de esto para ganar una elección. Vamos con la pregunta que más se me ha repetido acá, por lo menos, es cómo afectaría la elección de uno u otro candidato a nuestro país. A ver, yo creo que, mira, hay dos respuestas a eso. Por un lado, el ámbito económico. Desde el punto de vista económico, la relación de Chile con la Unión Europea en particular tiene un acuerdo comercial. Chile tiene acceso privilegiado a los mercados europeos. Ciertamente que la elección de un candidato como Sarkozy, que sería la continuidad, sería la pregunta, bueno, ¿qué candidato va a enfrentar de mejor modo, con mayor o menor proteccionismo, el contexto europeo de austeridad que se pronostica para los próximos 2 o 3 años, por lo menos hasta el 2015? Yo creo que efectivamente Hollande tendría una política mucho más proteccionista porque se preocuparía de recuperar la infraestructura industrial, la relación con su base que son los trabajadores franceses, y por lo tanto podría generar ciertos elementos de mayor cierre de la economía europea. Ahora, todo esto está cruzado por un contexto europeo. O sea, hoy día Francia en sí, así sola, no tiene un efecto tan directo en América Latina o en Chile en particular, sino que es la comunidad europea y lo que haga la comunidad, y por lo tanto Francia, por ser el segundo actor más relevante de la Unión Europea junto a Alemania, claramente esos son los dos actores principales, y lo que se esperaría es un volver a políticas mucho más vinculadas a austeridad en el caso de que gane Hollande, por ejemplo. Claro, hay otra de las consultas, tú lo mencionabas, tiene que ver con la derecha dura, que ha jugado un cierto protagonismo bastante fuerte durante la segunda vuelta con Jean-Marie Le Pen. Hay una consulta de Twitter que estoy viendo ahora, la es Javier Ignacio Cruz. ¿Qué opinas, Claudio Fuentes, del protagonismo que ha tenido la derecha y la proyección que se prevé para los eventuales resultados del nuevo gobierno? Yo creo que acá el tema crucial y que ha puesto a la derecha ha sido las políticas de inmigración. Es decir, abrir o no abrir, o seguir abriendo, o seguir permitiendo la inmigración, particularmente del mundo árabe y musulmán, en particular en el caso francés. Con además España, con la cantidad de inmigrantes además provenientes de América Latina en el caso español. Por lo tanto, la derecha ha colocado el tema de cerrar la frontera, mientras Hollande dice esto es imposible. Ellos son franceses, los 4 millones de musulmanes que viven en Francia son franceses, y por lo tanto ahí hay una diferencia muy importante. Sarkozy apostaría por políticas de mayor cierre de la frontera, y Hollande creo que apostaría por un vínculo mucho más abierto con el mundo musulmán en particular. La elección de Hollande es casi virtual, 6 puntos de diferencia, las encuestas rara vez se han equivocado. ¿Tú ya lo das también como un virtual ganador? Yo creo que sí, si las condiciones siguen de aquí al domingo tal cual, yo creo que este fin de semana Hollande sería el próximo presidente de Francia. Sobre lo mismo, Marcelo Valenzuela nos quiere hacer una consulta que trata con lo siguiente: ¿Hollande podrá ser el gestor de profundos y reales cambios en la economía francesa? Yo creo que no. Y creo que no porque Francia, como Alemania, como España, dependen mucho de lo que pase con los vecinos.
Europa en sí es un mercado muy, o sea, más del 50% del mercado es intraeuropeo. Va a depender mucho de qué está pasando con Europa del Este, una región que ha estado muy debilitada, y va a depender también de qué pase con España, con Portugal y con Grecia, que hoy día viven niveles de desempleo de más del 25% en el caso de España y 15% en el caso de Portugal y Grecia, y por lo tanto esa situación afecta mucho a la situación francesa. Es decir, hoy día no podemos pensar en Francia sin pensar en qué está pasando en Europa. ¿Cómo verían o cómo ven, o verían, porque todavía no se produce, los otros países de la Comunidad Europea una elección de François Hollande? Yo creo que es interesante. Acá hay toda una teoría asociada al péndulo, es decir, hubo en un momento de crisis económica en el 2007, 2008, en el 2007 ganó Sarkozy. Le gana, o sea, reemplaza a Chirac. Exacto, una ida de toda Europa hacia la derecha, y ahora podríamos ver la vuelta hacia la izquierda, básicamente. Acá son dos polos, la izquierda y la derecha. Eventualmente se podría comenzar a dar ese proceso. Sin embargo, yo creo que las diferencias en un contexto en donde el estado de bienestar ha sido tan importante en la Europa post-guerra, de Segunda Guerra Mundial, creo que muchos cambios no podrían verificarse en estos países. Rolando Díaz me consulta esta acusación que se hizo en torno a Nicolás Sarkozy, que su campaña del 2006 había sido financiada por Muammar Gaddafi. Sí, mira, ha generado cierto efecto, sí, pero mucho ruido. Creo yo que en el fondo no va a definir la elección ese tema. Creo que el tema económico es el tema que más preocupa a los franceses hoy día, y creo que ese es el tema sustantivo, y de ahí se deriva el tema de la inmigración. Pero la denuncia ha sido no muy clara, no hay mucho testimonio verídico mostrado ante la opinión pública, y por lo tanto ha quedado más en un ruido que ha afectado a la campaña que en un tema sustantivo que ha transformado el voto de los franceses. Durante el año 2007 Sarkozy reemplaza a Chirac, y Sarkozy viene con una reforma laboral debajo del brazo muy importante, la cual es frenada de cierta manera por los jóvenes, que empiezan con movimientos sociales muy fuertes en Francia, lo cual tiene que hacer cambiar el rumbo del gobierno. ¿Es posible que la elección de Hollande o de la reelección de Sarkozy pueda replicar de estos tipos de movimientos sociales como los que hemos visto en nuestro país? Yo creo que eventualmente con Sarkozy podrían continuar. Ahora, no está tan asegurado que si gana Hollande, los movimientos que han habido sociales en Francia o en el caso de Rajoy de España vayan a detenerse. Creo que son bastante independientes del gobierno que haya de turno. Por ejemplo, la demanda de los musulmanes, por ejemplo, en Francia. Eso es bastante independiente de lo que está pasando, con qué gobierno de turno exista. Ahora, eventualmente, claramente, Hollande tendría una política muy diferente frente a estos grupos que lo que ha tenido Sarkozy. Por lo tanto, se podría esperar una luna de miel, pero las condiciones laborales, si no mejoran en el mediano plazo, claramente podrían generar nuevas olas de protesta. ¿El desempleo en Europa afecta esta elección? El 10,2 en la eurozona se afecta claramente el desempleo, y particularmente a los jóvenes, entre los jóvenes de 17 a 25, 26 años. De hecho, hace poco dábamos una nota acá en TVN de cómo se ha dado vuelta la tortilla. Antes a los sudamericanos les decían los sudaca en España, y ahora son los españoles quienes vienen a Chile buscando trabajo. Exactamente. En España es la situación más crítica hoy día. 25% de desempleo, en paro, ellos le dicen. Claro. Y ese paro ha generado una vuelta de latinoamericanos hacia nuestros países, y de españoles que están migrando a buscar nuevos horizontes, porque en España no se dan las condiciones para trabajar. Las relaciones con los demás países son claves, y sabemos que Alemania es, que de cierta manera,
o no, de cierta manera, quien lleva las riendas en la Unión Europea en lo económico, y de eso trata la siguiente pregunta que también nos han enviado y queremos compartir. ¿Cómo se ven las futuras relaciones con Angela Merkel en el caso de que ganara Hollande y su eje en el manejo de políticas económicas con la Unión Europea? Una pregunta bastante completa de Alice Aires. Sí, mira, yo creo que las relaciones serían bastante buenas. Creo que tanto Francia como Alemania tienen intereses comunes en mantener la estabilidad europea, e incluso yo apostaría a que con Hollande eventualmente podría llegarse a un acuerdo más fácil, en el sentido de que Hollande ha señalado más persistentemente que acá lo que hay que hacer es inyectar más recursos para estabilizar a Europa, más de lo que ha hecho Sarkozy. ¿Cómo eso? En el sentido de que Francia y Alemania, que son los dos países principales que sustentan a Europa, requieren colocar recursos para financiar la crisis griega, la crisis española, la crisis portuguesa y el rescate financiero. El rescate financiero. Y eso implica compromisos institucionales para darle estabilidad, para, por ejemplo, qué tipo de cambio tener en Europa. Esos son los debates que hoy día se están teniendo. Qué tipo de demandas el Banco de la Comisión Europea va a ponerle a cada uno de los países respecto de el manejo financiero y económico. Y por lo tanto, la influencia de Francia y Alemania en esas decisiones va a ser sustantiva en los próximos 2 años. Claro. Nosotros estamos hablando en este momento antes de la elección, y sobre eso trata la siguiente pregunta de Eduardo Changuiu, un francés, o de origen por lo menos francés, que nos consulta precisamente cuál era la situación de Sarkozy para la pasada elección presidencial. ¿Estaba tan seguro o se daba a la izquierda ganando? No, él claramente era el candidato favorito. Es un personaje bastante curioso, muy carismático. Bueno, porque vamos a hablar de su mujer. Además tiene... Guapa. Tenía ese componente adicionalmente. Con Carla Bruni ella hacían una pareja bastante atractiva para los medios, por lo menos. Exacto, y él es una persona muy carismática en términos del encanto que tiene como líder político. Claramente se le señala como más populista que como un clásico representante de la derecha. Y en ese sentido yo creo que la elección de ahora está poniendo en jaque ese tipo de preguntas que se hacían, es decir, por un lado, hasta qué punto el carisma simplemente te hace ganar una elección y no las condiciones económicas. Es un tema que se podría hablar de Chile también. Obviamente, la situación de Chile del 2009, en donde tenía una economía bastante buena, hizo que el candidato que venía de la coalición gobernante perdiera. Eso fue bastante raro porque... No, pero yo me refería un poco también a lo que se le acusaba a Michelle Bachelet de tener carisma más que manejo político durante la elección del 2006. Del 2005, claro. Para asumir el 11 de marzo del 2006. Exacto, ahora, pero en el último periodo de su mandato, claramente ella también mejoró en los atributos asociados ante la opinión pública, los atributos duros de manejo de crisis, etcétera, etcétera. Lo que está pasando acá en Estados Unidos, en España, en Francia, es la pregunta de si la gente vota con el bolsillo o vota con la ideología. O con el corazón. Y claro, con la ideología, corazón, con la idea. Claramente está dominando en Francia el votar con el bolsillo, es decir, cuánto me afecta a mí la crisis económica y yo voto por alguien como alternativa porque la situación económica está tan mala que yo me cambio la balanza de los indecisos. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo que enfrentar Sarkozy para que no pudiera ser eventualmente, como dicen todas las encuestas, reelecto? Bueno, tiene varios elementos. Obviamente el tema económico, el desempleo que comenzó a vivirse, segundo la relación con los inmigrantes. ¿Te acuerdas tú de esas protestas donde se quemaron? Exactamente, hubo momentos muy intensos y yo creo que esa combinación de elementos lo hizo caer en errores políticos que a mi juicio le van a eventualmente a costar el gobierno. Y siempre cuando uno habla de política internacional no
vale solamente hablar del país o en este caso de la relación con Chile. Hay actores que son fundamentales en la relación de los gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos. Haciendo política ficción, François Hollande, presidente de Francia, domingo, en la noche, mostrando la imagen. ¿Qué piensa Estados Unidos? ¿Qué piensa el Medio Oriente? Yo creo que sería un signo interesante porque, por un lado, Obama creo que tendría una cercanía mucho mayor con Hollande en términos de su ideario, de su visión respecto del mundo. Y segundo, Hollande también tendría creo yo, una perspectiva por lo menos en el mundo islámico que es tan importante para Francia, porque tienen ex colonia, etcétera, que podría ser interesante porque podría colocar a Francia como un actor clave de nuevo en el mundo árabe que ha estado bastante ausente en los últimos años. Claro. Te queremos agradecer, Claudio, por esta extensa explicación y esta profundización del escenario francés luego de este interesante debate que vimos. Ojalá se pueda replicar acá en Chile algo parecido. Me quedaron algunos temas pendientes, pero también la invitación queda para que hablemos de Bolivia, lo que está pasando con la expropiación, España con Argentina, también el tema que hay. Y bueno, le pido disculpas también a Marisol Águila, teníamos tu pregunta ahí en pantalla, pero el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, como dicen. Bueno, Claudio, muchas gracias. Bien, gracias. Vamos a hacer una pausa, son 2 minutos ya para la 1 de la mañana. Le agradecemos a todos quienes participaron también en esta entrevista. Hacemos una pausa y luego volvemos con lo más importante que ocurrió en Chile y el mundo. Viene